dedicados a eso. Y cuando se trata de protección de derechos en tránsito, evidentemente crear y ampliar vías regulares para esa población en situación de vulnerabilidad, así como establecer mecanismos de regularización para niños migrantes que permiten garantizar una protección a sus derechos a largo plazo del proceso migratorio y dentro del país de acogida. Desarrollar iniciativas para proteger la niñez en movimiento, en particular servicios de apoyo en rutas migratorias, sobre todo en zonas fronterizas. Apoyar el desarrollo de lugares seguros, sugeridos ya por algunos actores claves en la frontera del norte, aprendiendo de buenas prácticas en la materia, incluyendo, por ejemplo, en Costa Rica. Cuando se trata de protección social y acceso a derechos básicos en destino, entendemos que es importante fortalecer las capacidades técnicas del sistema local de protección, es decir, de las juntas, redes y directorios de desarrollo local, ¿verdad? Y además es muy necesario establecer políticas educativas que garanticen a esa población el acceso al derecho a la educación de acuerdo con los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Para ello es necesario flexibilizar requisitos administrativos para la matriculación y homologación de calificaciones para niñas migrantes, incluyendo esa población indocumentada. Lo que hemos encontrado en la práctica con las entrevistas es que hay una suerte de obstrucción administrativa, ¿no? Como se llama en inglés, administrative obstruction, donde si bien hay una línea del centro indicando que todo niño, independientemente de su estatus documental, debe de tener acceso a la educación, en la práctica eso se interpreta discrecionalmente en algunos centros educativos, hasta no permitiendo a niños, mismo cuando hay cupo o en las escuelas, hasta ser oyentes, ¿verdad? Entonces es algo a que sería interesante dirigirse. En lo que se refiere a generación y transferencia de conocimientos sobre niñez en movimientos, entendemos que el país está generando una mina de oro en términos de datos importantes a través de las dos encuestas oficiales que ya se ha hecho en 2012 y 2017. Hay prospectivamente una tercera encuesta que es de 2024, sobre todo las personas migrantes, y eso entendemos que es particularmente en cuanto a aspectos de salud y educación relacionados a niñez no acompañadas y movilidad por la zona fronteriza, puede contribuir a orientar acciones preventivas, ¿verdad? Y luego en lo que se refiere a la cooperación transnacional, entendemos que más allá de todo lo que se puede hacer en términos de interacción a nivel regional, lo que estamos haciendo ahora, compartiendo buenas prácticas, barreras, etcétera. Lo que sí se puede hacer en el país es promover las alianzas entre sociedad civil y las instituciones públicas con miras al fortalecimiento de las instancias gubernamentales y las instancias de protección de la niñez en movimiento en la frontera. Propiciar reuniones binacionales entre las autoridades locales en las zonas fronterizas, redes comunitarias y juntas de protección locales del lado dominicano y haitiano. Y, fin de cuentas, muy necesario es de finalizar un acuerdo de cooperación y colaboración entre CONANI y DERS con el propósito de formalizar sus relaciones interinstitucionales. Cuando uno pregunta a la gente sobre esos acuerdos, dicen, claro que sí, hay un acuerdo de cooperación. Ajá, ¿dónde está?
Bueno, sí, existe, pero es el acuerdo de cooperación de 2010, después del terremoto, ¿verdad? Y la gente te lo venera como un documento sagrado. Evidentemente el momento ha cambiado y es necesario actualizar ese instrumento que podría realmente ayudar a que haya como una respuesta más a la altura de los desafíos. Me parece que esa campana está sonando para decir, Fabiana, que estoy fuera de tiempo, ¿verdad? Felizmente, porque tengo una última diapositiva que es uno de los ganadores de la última bienal aquí, y me parece que es interesante porque muestra, ustedes no lo pueden ver con mucha nitidez, pero representa la isla, los dos lados de lámina de zinc, ¿verdad? Indicando que República Dominicana también tiene sus desafíos en cuanto al desarrollo, Haití como aún más, pero que es un espacio en que tenemos la capacidad de entendernos, tenemos la capacidad de integrar debidamente a la niñez, y eso es importante reflexionar cómo sobre hacerlo. Muchas gracias. Por su importante presentación, ya que más o menos ubica, ¿no? O sea, pone en contexto la situación en nuestra querida isla La Española, ¿no? Entonces, gracias, lo pongo aquí abajo. Entonces, o sea, nosotros estamos un poquito sobrepasados de tiempo, pero ya tenemos algunas preguntas. Entonces, o sea, para aprovechar esa situación, quería ya empezar con esto, ¿no? Nos han transmitido algunas preguntas, tanto de los participantes y las personas que nos están asistiendo por internet, y les voy a hacer un poco en bloque por conferencistas, ¿no? Entonces, Sofía, tengo dos preguntas para ti y tengo una pregunta para Luis. Vamos a empezar contigo, Sofía. La primera pregunta es, según los estudios revisados en su investigación, ¿la movilidad de los niños, niñas y adolescentes son siempre voluntarias o en qué medida se deben a circunstancias forzadas? Esa es tu primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo influye las experiencias vividas por los niños, niñas dejados atrás sobre su decisión de migrar en el futuro? ¿Cómo influye las experiencias vividas por los niños, niñas y adolescentes dejados atrás sobre su decisión de migrar en futuro? Entonces, lo que entiendo es si lo que han tenido familias que han migrado y ellos se han quedado en su país de origen, si esto tiene un impacto en una futura decisión de migrar o no. No sé si has encontrado alguna evidencia sobre eso. Entonces, para Luis, la pregunta que tengo para ti es, en el marco del proyecto Te Acompaño, ¿han sido tomadas medidas para garantizar la reunificación familiar de los niños y niñas no acompañados? Por favor, comentar sus experiencias en torno a este aspecto. Entonces, Sofía, por favor, en 5 minutos, tus comentarios finales. Te paso. Sí, bueno, en verdad no creo que necesites 5 minutos totales para estas preguntas. Voy a comenzar con la segunda pregunta. Y quizás yo creo que voy también a abrirlas a ustedes para la primera pregunta, porque yo creo que todos podemos aportar ahí. La segunda, bueno, y la segunda también si quiere, pero la segunda pregunta tenía que ver con cómo afecta, bueno, los niños que se quedan atrás, cómo eso afecta sus ganas o falta de ganas de migrar. Yo creo que este tema en particular no surgió, no me acuerdo de un artículo ni reporte específicamente sobre ese tema, pero lo que sí me acuerdo, y era una de las láminas que yo salté, pero tiene que ver con el impacto socioemocional en los niños que se quedan atrás, ¿verdad? O sea, se sienten aislados, extrañan a sus familias, extrañan a sus padres y madres, ¿verdad? Esa falta de apoyo, aunque están viviendo con sus abuelos, con seres queridos, con familiares que lo cuidan, que lo aman.
no se puede reemplazar un padre o una madre, ¿verdad? Entonces eso sí tiene un impacto y por eso me imagino que hay esas ganas de estar con ellos, sea en un futuro o sea que ellos vuelvan a su país, no sé exactamente, pero claro que hay esa necesidad y esas ganas de estar con su familia, de estar con su padre y madre, porque se sientan aislados, se sienten ese impacto socioemocional. No sé si quieren agregar algo a esa pregunta. Sí, la pregunta es muy buena. En realidad es como todo un espectro y evidentemente cuando se trata de menores de edad es el tema de su agencia, porque nunca deben de tener que tomar la decisión de viajar no acompañado, ¿verdad? Entonces eso es, uno podría prácticamente decir que en cada caso es involuntario, es algo forzado. En el caso de la frontera se comenzó a documentar esa como migración transfronteriza y sus riesgos en momentos de desastres por origen natural. Y por ejemplo la riada que se dio por Rimaní, Malpaso en 2004, destaca que una cantidad de niños murieron, pero sin nombre ni nacionalidad, porque estaban ahí el día, muchos habían cruzado el día antes del mercado del lunes con sus madres para ayudar y no tuvieron, murieron y no tuvieron nombre ni nacionalidad. Pasó lo mismo después del terremoto, se da esas medidas de descontrol con la migración transfronteriza, aunque en un momento dado fue una medida muy inteligente del gobierno dominicano de dar un paso de 6 meses humanitarios. En la práctica condujo a situaciones de secuestro de niños, que tuvo una buena consecuencia en la medida en que finalmente Haití adoptó unas leyes más estrictas en términos de adopciones internacionales. Pero para decir que realmente hay el espectro, pero en lo que son los no acompañados es siempre involuntario en la medida en que no tienen otras opciones o no vean otras opciones. Sí, simplemente para aportar allí, Te Acompaño nos ha permitido evidenciar también esta situación. En nuestro contexto también podemos ratificar que efectivamente el quedarse solos, el estar no acompañados en sus países de origen, determina la intención de transitar y de movilizarse, con unas características particulares, y es que se dan más casos cuando definitivamente están absolutamente solos en sus países de origen. Y número dos, cuando lo que buscan es justamente esa reunificación familiar como parte, comillas, de ese plan, digamos, que se trazó la familia. Primero salimos nosotros y luego ustedes nos alcanzan cuando eventualmente hemos alcanzado el país originalmente planeado o ciertas condiciones para estabilizarse. Pero en la práctica la ruta migratoria es exactamente la misma, así que llegan transitan por esa ruta con todos los riesgos que ya hemos identificado y además con ese elemento de necesidad de apoyo emocional mucho más marcado. Y la primera pregunta, si es voluntario o forzado el movimiento. Bueno, en mi presentación, la respuesta corta sería que sí, son ambos, ¿verdad? Pero la respuesta un poco más larga, yo diría, depende de un límite de la presentación que dice sobre cómo se define la terminología, ¿verdad? Si algunas definiciones de forzada, por ejemplo, tiene que ver con, o sea, si una persona es víctima de violencia, ok, quizás eligen irse, toman la decisión de irse, pero
cuánta libertad tienen en verdad, o sea, para tomar esa decisión cuando están tan en riesgo, tan alto riesgo, que no tienen oportunidades, etcétera, etcétera, ni educación económica, etcétera, ¿verdad? Obviamente en la otra parte un poco más extremo, sí, hay gente que lo bota de la casa en conflicto armado o la pandilla, etcétera. Entonces yo diría que sí, hay ambos, pero quiero pasar la palabra también a mis colegas. ¿Alguien quiere agregar algo? Exacto, ya, ok. Muy bien, muchas gracias a los tres panelistas y quisiera aprovechar esa oportunidad para ver si alguien que está presente quiere hacer alguna pregunta a uno de los tres antes de cerrar. Perdón, por favor, perdón, no te vi, perdón. No, es que a Lo propósito siento. de la pregunta que hicieron sobre las medidas de reunificación familiar y cómo Te Acompaño contribuye. Efectivamente, Te Acompaño identifica los elementos de riesgo, identifica a niños, niñas y adolescentes no acompañados, caracteriza esa situación y toda esa información es el insumo inicial para que, en nuestro caso, la autoridad administrativa que tiene la representación y la responsabilidad de promover el acceso de ese menor de edad, de esa menor de edad al sistema de protección, que se llaman defensores, defensoras de familia, tenga los elementos para hacer su evaluación, su verificación de derechos, lo denominamos en nuestro sistema de protección. Como les mencionaba, Te Acompaño está en proceso de tránsito y de ser apropiado por la institucionalidad. Lo que estamos estructurando es que, además de ofrecer ese insumo inicial para el proceso de verificación de derechos, también Te Acompaño y los equipos particularmente puedan apoyar a las autoridades administrativas en otra de las brechas que hemos identificado, y es la capacidad operativa de generar ese proceso de restablecimiento del contacto familiar y posteriormente la reunificación. Es decir, que estos equipos también puedan ser aprovechados en el mejor sentido de la palabra para hacer las búsquedas de las familias o buscar ese restablecimiento del contacto familiar. Así que, en resumen, sí, el proyecto tiene esos elementos que complementan particularmente el ejercicio de búsqueda del restablecimiento y del contacto familiar. Porque es una línea, ¿no? O sea, es la identificación, el apoyo a la estabilización emocional, la identificación del derecho, del interés superior y el rastreo con vistas a identificar cuál es la mejor solución para este niño o niña a partir de su interés superior, ¿no? Entonces, precisamente eso fue lo que motivó a traer a Luis para hacer esa presentación, que tiene ya soluciones que están un poquito más desarrolladas. Regresando, quisiera invitar a ustedes para saber si hay algún de ustedes que desea hacer alguna pregunta para nuestros tres panelistas, porque la oportunidad sería ahora mismo. Por favor, ¿hay una pregunta? Bueno, más que preguntar, quería ampliar un poco la segunda pregunta en la realidad dominicana de los que quedan atrás. Porque en la experiencia venezolana con el plan de normalización que estamos viviendo, no se contempló la reunificación familiar. Y generalmente, como decía Luis Ríos, los que se quedan atrás tienen la expectativa de que van a algún momento a reunirse con los que ya iniciaron la migración. Siendo así, muchas familias venezolanas en República Dominicana, hoy en día, ya establecidos aquí desde hace quizás 9 o 10 años, no tienen la posibilidad de legalmente traer sus hijos o los menores que dejaron atrás a la República Dominicana. O sea, quería dejar sentado esa realidad aquí en nuestro país en este momento. Gracias. Muchas gracias por tu aporte, porque eso es un factor fundamental y es parte, o sea, uno de los derechos de los niños, según la Convención sobre los Derechos del Niño y también la Ley 136-03 es efectivamente el derecho de vivir en familia, ¿no? Y efectivamente tenemos una brecha legal que está lamentablemente impidiendo esta reunificación familiar. Muchas gracias por hacer ese apuntamiento, muy relevante. ¿Alguien más? Creo que estamos muy bien. Muchas gracias por su participación y sus aportes y nuestras gracias a los tres panelistas por esa brillante exposición. Gracias a todos.
Bueno, pues agradecemos, gracias reiteradas Sofía, Luis, Bridget, gracias Fabiana por la labor de moderación en este interesante panel sobre movilidad de niños, niñas y adolescentes en contextos transnacionales. Gracias y pueden otra vez acomodarse en sus asientos para que sigamos aprovechando esta interesantísima jornada. Como alertamos desde el inicio, después de este panel hay otro panel, pero lo vamos a tener en la tarde. Antes de ese panel, entonces, hay una interesantísima experiencia que se compartirá con nosotros. Es la de mujeres entrevistadas para un documental que lleva por título Nana. Es un documental del 2015. La persona que trabajó ese documental ya está acá con nosotros, pero no la vamos a poner a exponer inmediatamente. Hace falta estirar un poco las extremidades inferiores, levantarse de los asientos, posiblemente ir a buscar un café allá atrás. No se lleven mucho de la tentación que está allá atrás. De hecho, no falta tanto tiempo para el almuerzo, entonces van y caen en la trampa de quedarse solo con la picadera y el almuerzo, entonces ya no habría apetito. Así es que lo usan con criterio así como de aperitivo, podría ser, ¿sí? Eso puede ser, de ese modo se resuelve. Nos levantamos de los asientos unos cuantos minutos nada más, no salgamos del salón a menos que sea estrictamente necesario y vamos a hablar del documental Nana.